Capítulo 10. Juan capítulo 10. Y habiendo dicho esto, vamos a empezar. Evangelio según San Juan capítulo 10. No sé cómo se sienten algunos cuando personas les hablan. Cuando tú estás siendo diplomático y amable y consciente y respetuoso, no sé cómo te sientes cuando la otra persona se está burlando de ti, está siendo grosero, está siendo obsceno. Nuestras emociones tienden a llegar a un punto donde queremos responder de igual manera. Hace algunos años estaba compartiendo el Evangelio en Texaco, que está en la esquina de Jackson y la 83 Vieja, donde antes era Texaco. No recuerdo por qué estaba allí, estaba compartiendo. Estaba un señor y empezó a burlarse del Evangelio y de mí, de cuánta cosa, y ser muy sarcástico y muy ofensivo. Yo estaba con la paciencia y con la gracia de Dios, aguantando y escuchando y compartiéndole. Y él diciéndome todas las razones por las cuales era una mentira lo que yo le estaba diciendo. Y así con paciencia seguí. Y después dice, te soy sincero, dice, no estoy de acuerdo con tu mensaje. Ya después se calmó. No estoy de acuerdo con tu mensaje, no me gusta. Pero te voy a ser sincero. Tengo una hija casada que cree como tú. Y hace una pausa. Y está asistiendo a una iglesia. Y lo que sí sé es que la vida de ella ha cambiado bastante desde que ella empezó a ir a la iglesia. Dije, bueno, tal vez usted tiene ahí en su familia alguien de una manera muy práctica que Dios le está diciendo, pon atención. Qué bueno que usted mismo admite el cambio que ha ocurrido en la vida de su hija. Piénselo, porque yo creo que este es Dios diciéndole a usted, pon atención. En esta situación se encuentra el Señor Jesús en el capítulo 10. De hecho, en el capítulo 9 empieza un encuentro fuerte con un grupo de religiosos que se conocen como los fariseos. Ese era el grupo más terrible y más difícil, que eran opositores. Estaban constantemente observando y oyendo a Jesús qué palabra dice, cómo lo dice, para rápido clavarlo, para atacarlo, para ponerlo en contra de Roma, ponerlo en contra del pueblo. Entonces el Señor Jesús siempre estaba con mucho cuidado tratando de saber qué dice y qué no dice para evitar apresurar su muerte. Él tenía un plan, tenía un programa, sabía hasta cuándo él tenía que morir. No podía morir en cualquier día, tenía que morir en un día exclusivamente, preparado por el Padre y acordado por él también. Entonces tenía que tener mucho cuidado de no provocar más fricción, más problemas sobre él. Pero aquí es lo que vamos a encontrar, que él está todavía lidiando con personas que lo estaban atacando porque sanó a un hombre en día de reposo. Y todavía el problema, el conflicto viene desde el capítulo 9. No lo han soltado, están todavía tratando de clavarlo. Y en ese ambiente está el Señor Jesús. Y empezamos en el capítulo 10. Ustedes pensarán que son dos historias muy bonitas, muy tiernas. Y lo son. Pero el público a quien él estaba compartiendo esas palabras era un público que tenía un puñal en la mano. Entonces, favor de tener eso en mente. Capítulo 10 de Juan, versículos 1 al 11. Capítulo 10 de Juan, versículos 1 al 11 primeramente. Vamos a cubrir todo. Y tiene que ver esto con
palabras tocante a la puerta y el pastor. Él les va a hablar acerca de una puerta y de un pastor, pero de una forma ficticia. No está hablando literalmente ni de la puerta ni de el buen pastor de ovejas. Les está hablando acerca de él. Parábolas, entonces alguien dijo, las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por Jesús que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa, diciendo, yo soy la puerta, pero él no está diciendo que es una puerta literal. Quiere ilustrar un punto. Estas historias se basan en hechos u observaciones creíbles de la naturaleza, teniendo la mayoría de esos elementos de la vida cotidiana. Las parábolas se encuentran mayormente en los 4 evangelios y precisamente estamos en uno de ellos. Ok, las parábolas de Jesús. Ok, noten lo que dice 1 al 11. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, donde no es una puerta, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En otras palabras, les pasó por arriba. ¿Qué está diciendo? ¿Sí? Entonces, siendo que les pasó por arriba y ellos no entendieron, ¿qué es esto de yo soy la puerta? Y no entendieron. Ok, entonces el Señor Jesús, déjenme pintarles más o menos el cuadro y después pasamos a la siguiente. ¿Sí? Ese es el redil. Aquí el pastor mete a sus ovejitas en la noche para protegerlas de los lobos que se las quieren comer. Los lobos tienen en su dieta a la oveja como su cena principal. El pastor dice, no mis ovejas. Vas a tener que ir a buscar un pastor que está descuidado, ¿sí? Porque yo tengo la manera de recibirte. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? El buen pastor entonces hace un cerco aquí para que el lobo no pueda brincar, y en la puerta está el pastor. Él es la puerta. Si el lobo quiere entrar a comerse una de sus ovejas, tiene que pasar por él primero. Él es la puerta. Y él provee para sus ovejas protección y seguridad. Él las mete allí, a ese redil, y se pone en la puerta. Él es la puerta. El lobo quiere comer ovejas, tiene que pasar por la puerta. El pastor es la puerta. Tiene que lidiar con un garrote, con un palo, con cuchillo, con machete. Ese lobo tiene que ser muy atrevido para entrar allí y pelear con el buen pastor, porque el buen pastor va a defender a sus ovejas, va a estar dispuesto a morir por sus ovejas. No se la va a poner fácil al lobo, al coyote, al león, ¿ok? No entendieron qué quiso decir Jesús con eso de yo soy la puerta. Muy bien, entonces, siendo ese el caso, y hay una explicación más breve. En 10:10, vamos a adelantarnos, 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, esto va como parte de la siguiente breve parábola, ¿sí? Donde él habla acerca, ya no que él es la puerta, sino que él es el pastor, ¿ok? En 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Y ese pastor va a defender a sus ovejas. No sé cuántos recuerdan la historia del pequeño David, cuando va a la guerra y está un gigante que está insultando a Dios, maldiciendo a Dios, maldiciendo al pueblo de Dios. ¿Recuerdan cómo se llamaba el gigante? Goliat, exactamente. Y David, el pequeño David, llega de mandadero, llega a llevarle lonche a los hermanos que están en la guerra. Y tiene este gigante 40 días y 40 noches insultando y maldiciendo a Dios y al pueblo de Dios. Llega David y dice, ¿cómo es que nadie le ha tapado la boca a ese? Y todos dicen, tal vez por su tamaño, tenga algo que ver. ¿Sí? Y David dice, no. Muy interesante, va con el rey y le dice, perdonen la versión, Frank Ortega, yo mero. Le dice el rey, hijo, tú eres un muchachito apenas y él ha sido un guerrero desde su juventud. No le puedes hacer nada. La carta de referencia que saca David, la carta de referencia es, mira rey, tu siervo es pastor de su padre y nosotros tenemos muchas ovejas. Y yo como el pastor, cuando viene un león o un oso para comer una de mis ovejitas, yo defiendo a mis ovejitas. Y si el león o el oso agarran una y yo llego y empiezo a porrearlo y él se vuelve y me ataca a mí, yo lo agarro y yo lo mato, sea oso o sea león, yo lo mato. Y ese gigante va a ser exactamente como un león o como un oso que ya me he despachado. Wow. Ese es el valor que tiene un pastor que ama a sus ovejitas, que las ha visto parir, que las ha acariciado en su pecho. Ama a sus ovejitas y está dispuesto a morir por sus ovejitas. Para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ok, versículo 11. Ahora las palabras de Jesús, una vez más, versículos 8 y 9. ¿Sí? En el 8, 7 y 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ese es el mensaje. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. En otras palabras, el que pasa por mí, ¿sí?, será salvo. Entonces ya el Señor Jesús está dando una idea. Ok, el que pasa por él será salvo. La oveja que él deja pasar a su redil será salvo. Y después él bloquea la entrada. Viene un león, viene un oso, viene un coyote. Ese animal está en problemas. A ese no lo va a dejar entrar. Sigue diciendo. Más adelante. Versículos 11 y 14 ahora. 11 y 14. El 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sí? Yo soy la puerta y yo soy el pastor. Una vez más, son parábolas para enseñar una verdad espiritual. No, literalmente Él no es la puerta. Literalmente Él no es el pastor. Pero está hablando de una manera figurativa para ilustrar una verdad espiritual. ¿Sí? Salvación ocurre solamente a través del Señor Jesús. 3. Las prácticas de Jesús.
Ahora, una vez más, están los fariseos ya con los cuchillos afilados y sacados, listos para saber en qué momento se va a contradecir Jesús, en qué manera o en qué momento Él va a decir algo y lo van a clavar. Versículo 17 en adelante. Todavía el Señor Jesús está hablando, Él es el buen pastor. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida como el buen pastor o como el Salvador que Él es. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ok, ahora se termina el discurso, las dos parábolas, las dos historias, y el grupo de fariseos está así. De pronto algunos de ellos parece que guardan el cuchillo. Se empiezan a rascar la cabeza. Ahora, de ese grupo sólido de enemigos que tenía el Señor Jesús, hay un desacuerdo entre ellos mismos. Al oír las palabras de Jesús y sentir algo en el corazón, algunos están cambiando de mente tocante a la persona de Jesús. Noten los dos. 19. Volvió a haber disensión o desacuerdo entre los judíos por estas palabras. Un grupo decía, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, está loco, ¿por qué le oyen? 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ups. Porque eso es lo que le habían visto hacer y estaban en contra de él, no por el milagro, no por el beneficio que le hizo al pobre hombre, al pobre ciego de nacimiento. El problema es que lo hizo en sábado y Dios nos libre de que hagamos algo, ¿verdad? Como decir ahorita, wow, no puedes, hoy es domingo, no puedes ni siquiera cortar la yarda en la tarde. ¿Sí? ¿Sí me explico? Llevaron a un extremo ese sentido de religiosidad donde ni Jesús mismo era aprobado. Wow, increíble. Ellos se consideraban más justos y más buenos que aún el mismo Señor Jesús. Era increíble. ¿Sí? Y ahora ellos mismos que se estaban oponiendo al Señor Jesús, ahora hay un desacuerdo. De ese grupo, ahora hay dos grupos. Unos están diciendo, no, sigo pensando que está loco. Otros decían, sigo pensando que tiene demonios. Ahora, parte del otro grupo decía, yo no sé si tiene demonio, yo no sé si está loco porque jamás hemos visto a nadie sanar a alguien que nació ciego. ¿Me explico? Noten una vez más versículo 10. Versículo 10. El ladrón, o sea, Satanás, y cualquiera que venga de parte del diablo. El ladrón no viene sino para tres cosas. Número 1, número 2, número 3. Pero Jesús sanó al ciego. No hurtó, no mató y no destruyó. Eso era la lógica del grupo número 2 ahora que se formó. ¿Cómo puede ese Jesús venir de parte del diablo para sanar a un hombre ciego de nacimiento? No tiene lógica. Ahora ese grupo está dividido y algunos están rascando la cabeza. Y el Señor Jesús está bien paradito diciéndoles todo eso. Y ellos tienen que hacer una evaluación y decidir qué van a hacer con Jesús. Pero en realidad, ese no es el caso. Ellos tienen que decidir a dónde se van a ir. ¿Al infierno o al cielo?
Ellos pensaban que ellos están juzgando. Ellos tienen que determinar si Jesús es aprobado por Dios o no. Ellos estaban decidiendo su propio destino. No importa que tú pienses quién es Jesús. Okay. En el lugar donde tú le pongas, en cierta manera, ahí te vas a poner tú. Si catalogas a Jesús como uno que está loco, perdóname, tú estás loco. Si tú piensas que Jesús viene de demonios, con los demonios te vas a ir tú. Piensa en eso. Tú no estás decidiendo quién es Jesús. Tú estás decidiendo por tu eternidad. Porque donde tú pongas a Jesús, es donde tú tienes que decidir qué va a pasar con tu vida. Ok, seguimos. Salmo 23. Lo cantamos en esta mañana en cierta manera. ¿Sí? Léanlo conmigo, por favor. Son solamente 6 versículos. Con lentitud, por favor, apreciando lo que estamos leyendo. Todos juntos. Dice, Jehová, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Hasta el día de hoy el Salmo 23 sigue animando a tantas personas, especialmente cuando están en serios peligros, cuando están pensando que su vida ha llegado a su fin. El Salmo 23 es uno de los salmos más buscados. ¿Quién lo escribió? David. Un hombre que se convirtió en un rey. Pero un hombre que cuando aparece en la escenografía bíblica, ¿qué posición tiene? No como rey, sí. Pastor, es un pastorcito. Sí. Y él es un pastor valiente, que ha peleado con oso y con león para defender a sus ovejitas. Pero aquí, ahora, años después, David, el rey, ahora ocupa una posición diferente. En este salmo, David no es el pastor. ¿Quién es el pastor? Dios es el pastor. ¿Qué lugar ocupa David? Gracias, la ovejita. Dios es mi pastor. Mi pastor me defiende. Mi pastor me anima. Note nada más los primeros versículos, lo que yo encontré aquí, satisfacción. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Satisfacción. Cuando estoy bien conectado con Dios, estoy satisfecho. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando Dios es nuestro pastor, no solamente nos da satisfacción, nos da seguridad. Nos da seguridad. Muy interesante que dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte. Muchas veces pensamos que la vida cristiana no es fácil, que no hay problemas, no hay presiones. Perdónenme, pero no es así. Si algo dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones. Eso no nos lo dijo para asustarnos.
Eso nos lo dijo para advertirnos que cuando tengas aflicciones no te pongas a pensar, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué? Dios dice, en el mundo vas a tener aflicciones, hijo. Yo te lo dije, yo te lo advertí. Pero David dice, aunque ande, de cuando en cuando me va a tocar andar en valle de sombra de muerte. De cuando en cuando voy a estar en situaciones que no las voy a entender. No me van a gustar. Pero aun cuando ande así, me encanta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y me da Dios seguridad. Al final de cuentas, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salvación. Por alguna razón en inglés se dice aquí, y en la casa de Jehová moraré forever, para siempre, por siempre. Sí. No es que unos cuantos días, no, es la idea que en la casa de Dios voy a estar seguro y a salvo siempre, siempre. Salvación. Sí. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está ofreciendo a esas personas que tienen el cuchillo afilado y sacado. Qué cuadro más tierno. Jamás yo había puesto en contexto ¿a quién lo está diciendo esto? Cuando él habla que él es el buen pastor. Si me alejo de este pasaje, pensaría que lo está diciendo a sus discípulos, a quienes él ama y quienes lo aman a él. No, se los está diciendo a aquellos que se lo quieren comer vivo. Aquellos que lo quieren crucificar, les está dando este mensaje. Yo soy la puerta. Suelten el cuchillo. Dejen el enojo, suelten el pecado. Yo soy la puerta. Dejen esos pensamientos, dejen esas prácticas. Yo soy el pastor. Quiero que ustedes sean salvos. Increíble. Qué ternura, qué paciencia tenía el Señor Jesús para con esos personajes. Termino. Algunas ovejas son muy tercas y muy tontas también. Sí, muy tontas y muy tercas. Y David se pone en esa situación. Él es una oveja y a veces tiene una cabeza dura, tiene un corazón duro. Sí. Y a veces como ovejas nos metemos, no sé cuántos, ¿la pueden distinguir? Aquí está la cabecita de la oveja. Aquí hay un tipo de barranco y esta es un río que está corriendo con toda su furia. Muchos de nosotros somos, perdonen la palabra, tontos y tercos. Hacemos unas decisiones tan torpes, tan torpes. A veces porque no conocemos la palabra de Dios y a veces porque conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ama y nos llama y nos dice, no por allí, hijo, no por allí? Y por lo que sea, allí es por donde nos gusta ir. Y cuando tropezamos y nos lastimamos y Dios dice, es por eso es que te dije. Y Dios, como nuestro buen pastor, ahí está extendiendo esa mano, tratando de sacarnos del problema donde nos metimos. ¿Sí? Ahí está esa ovejita y sin ayuda de lo alto, esa ovejita se va a ahogar. Todos necesitamos ayuda de lo alto, ¿no es cierto? Todos necesitamos ayuda de lo alto. Todos los días y a cada momento. El buen pastor su vida arriesga. El buen pastor su vida arriesga por esa oveja tonta
y terca. No sé si pueden apreciar el esfuerzo que estos dos muchachos están haciendo para sacar a esa oveja. ¿Lo pueden ver en sus rostros? Están peleando con todo para salvar una oveja. A riesgo está mínimo una persona, este que está más abajo. Si se zafa de esta mano, este hombre está en problemas, en serios problemas. Tal vez por eso es que dice el Señor Jesús que el buen pastor su vida da por las ovejas, arriesga su vida. La última imagen, penúltima. El buen pastor salva a su oveja y se goza por esa oveja. Y no importa qué tan tonta, terca o terrible sea esa oveja. Cuando esa oveja recapacita y regresa, Dios, como nuestro buen pastor, se goza. Se goza más por la una que ha regresado y que ha encontrado y que ha regresado al redil, que por las 99 que se quedaron en el redil. Qué cuadro más tierno. Ahora sí, la última imagen. ¿Saben a quién me recuerda esa oveja poquito terca que se aleja del pastor y se desvía y se pierde? ¿Saben a quién me recuerda? ¿A ustedes? Y a mí también. A mí también. Esa oveja es un cuadro de cada uno de nosotros, tercos, terribles. ¿Cuántos porrazos no nos hemos dado en la vida? ¿Cuántos golpes no nos hemos dado en la vida nada más porque no seguimos de cerca al pastor de nuestras almas? ¿De qué necesitas ser salvo? ¿De qué necesitas ser salvo? Por favor. ¿De qué necesitas ser salvo? Todos de nosotros aquí tenemos dos grandes influencias en nuestras vidas, todos. Y mucho de cómo nosotros nos comportamos, mucha de la manera que hablamos, en alguna manera lo hemos heredado de nuestra primera influencia, nuestra cultura. Si somos impacientes, tenemos mal genio, decimos maldiciones, casi que seguro que escuchamos de papá, de mamá. De alguna manera, nuestra cultura inmediata nos afectó. Con todo el dolor de corazón digo, muchos de los errores que tal vez algunos adultos estamos cometiendo en el matrimonio, muchas veces es reflejo de una mala niñez, un mal ejemplo que heredamos de papá o de mamá. Y muchos de nosotros vivimos con esa maldición. Y viene la siguiente generación y se enamora, se hace de novio, de novia, se casa. Y si no procesa eso, si no hace una lista, ¿qué cosas heredé de mi papá y de mi mamá que no eran buenas? Y haces un esfuerzo consciente, eso no va a entrar a mi nuevo hogar. Si no haces un esfuerzo bien consciente de qué cosas se van a quedar allá, qué cosas no van a ser parte de tu nuevo matrimonio, de tu nuevo hogar, de tu nueva relación ahora, no como hijo, ahora como esposo o como esposa. Si no eres consciente de eso, de dónde vienes, qué has recibido, cómo fuiste afectado, hay todas las posibilidades de que vas a repetir exactamente los mismos errores y los mismos pecados y los mismos horrores que tus padres cometieron contigo.
Y no estoy diciendo que es justo, nomás estoy diciendo es como es. Es como es. Y muchas veces no nos damos cuenta de cómo hemos sido afectados por descuidos, negligencias de nuestros padres. Y entramos a una relación de noviazgo, entramos a una relación matrimonial y cargamos con todas esas maldiciones. Necesitamos que ser salvos de eso. Necesitamos que romper esa maldición y decir, amo a mi mamá, amo a mi papá, siempre los voy a respetar, pero hubieron cosas que me enseñaron que no son buenas. Y ahora yo las estoy repitiendo con mi esposo, con mi esposa. Palabras, actitudes, acciones. O sea, tiene que haber un momento en que tú dices, necesito, Señor, que ser salvo de esa maldición que he heredado de mis padres. No puedo pasarle eso a mi esposo, a mi esposa. No puedo pasarle eso a mis hijos. Tienes que hacer un esfuerzo muy consciente y muy consistente. No puedo y no voy a pasar esa maldición a la siguiente generación. No lo voy a hacer. Si por alguna razón lo estás haciendo y te pescas, te encuentras a ti mismo haciéndolo, necesitas que ser salvo de eso. Necesitas que ir con Dios y decir, perdóname Dios. Perdóname Dios. Estoy cometiendo los mismos errores. Perdóname Dios, sálvame de eso. Salva mi matrimonio. Salva a mis hijos. De que yo cometa los mismos errores y horrores que mis padres cometieron conmigo. Dijimos que una de las grandes influencias de nosotros es nuestra cultura, pero hay otra influencia más grande que debe de tener más fuerza en nuestras vidas para romper con esas maldiciones. La Escritura. La Escritura. La Escritura. Y tienes esas dos influencias grandes de mucho peso. Tu cultura y tu Escritura. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos va a ejercer más fuerza en tu vida para cambiarte o para no cambiarte? ¿De qué cosas tú tienes que ser salvo? ¿De la ira, del coraje, de la frustración, de la vergüenza, los errores que has cometido? Dios quiere que seas salvo de eso. Si tú no has pedido perdón a Dios, Dios quiere que seas salvo de esa condenación. Estás expuesto y el infierno te está esperando. Te está esperando ese infierno. Y a menos que tú digas a este buen pastor, al Señor Jesús, Jesús, sé tú mi buen pastor, sálvame, guíame. El único destino para ti es el infierno. El Señor dice que Él ha venido para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Que el que pasa por Él será salvo. Eso es lo que acabamos de leer. Y esa es la oferta para ti y para mí. Vamos a cerrar los ojos. Puestos de pie, por favor. Con los ojos cerrados. Padre Celestial, te presento, Señor, a tu pueblo que está aquí. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Todos, sin lugar a duda, todos hemos sido afectados, Padre, por los pecados y la condición pecaminosa de Adán y de Eva y de nuestros padres. Y no podemos, Padre, pasarnos el resto de la vida culpando a papá y a mamá. Hemos llegado a cierta edad donde nosotros somos responsables por nosotros mismos. Y pedimos, Dios, perdónanos. Sálvanos, Padre, de la condenación del infierno. Sálvanos, Padre, de los berrinches que todavía echamos. Vocabulario, Padre, que es ofensivo.
nuestra conducta, Padre, que también daña a tantas personas. Sálvanos de nosotros mismos, Dios. Esta mañana quisiera invitarte a pasar aquí al frente. Presenta tu corazón a Dios y dile, ya no quiero ser así, Dios. Sálvame de cómo soy. Cámbiame. Ya no quiero ser así, Dios. Pasa aquí al frente y trae tu corazón. Trae tu corazón. Amado Padre Celestial, aquí estamos, Señor, todos conscientes de que en una y en mil veces hemos fallado, Señor. En pensamientos, en palabras que no son correctas, en prácticas. Todos hemos fallado, Señor. Algunos padres estamos cansados, Señor, de darte otra vez la misma historia. Perdóname una vez más, Señor. Todos los que estamos aquí, Padre, cargamos errores y horrores, Padre, que hemos cometido. Se han cometido en contra de nosotros y a veces, Padre, nosotros repetimos los mismos errores que se han hecho con nosotros. Perdónanos, Dios. Purifícanos, Señor. Toma control, Señor. Te entregamos, Padre Celestial, nuestras fallas, nuestras vergüenzas, nuestros fracasos, Dios. Entregamos todo a ti, Señor. Ya no queremos ser derrotados más. Ya no queremos ser desanimados más, desilusionados más, destruidos más. Señor Jesús, sé nuestro buen pastor. Sé nuestro buen pastor, Señor. Guíanos, Padre, por sendas de justicia, por caminos rectos. Alimentanos, Padre, de pastos verdes. Alimentanos de tu palabra, Dios. Consuélanos en tu presencia, Señor. Y si tienes que aporrearnos, Señor, para enseñarnos a no desviarnos más, hazlo, Señor. Hazlo otra vez. Gracias, Padre. Ahora llévanos, Padre, a disfrutar el resto del día, Señor. Pero ahora tú, Padre, como nuestro buen pastor. Gracias por todo, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo. Y todos decimos: amén. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios les bendiga. Llevemos la palabra de Él que hemos escuchado atesorada. Dios les bendiga. Estamos despedidos.